tardes. Vamos a hablar un poco del sistema nervioso. Entonces, primero que todo, ¿qué es el sistema nervioso? Es un conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismos en general. El sistema nervioso se subdivide en dos facetas. La primera es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eh, Como tal, ¿qué hace el sistema nervioso central? Primero, él se subdivide por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, lo que hace es el encargado de tratar la información que recogen nuestros sentidos para que podamos comprender mejor. ¿Listo? Y ahora el sistema periférico se subdivide en... Este se subdivide en el sistema nervioso periférico somático, que se encarga de la información de tipo sensorial y motora. Y la otra es el sistema nervioso periférico autónomo. Es el responsable del control de las funciones involuntarias corporales. Pero bueno, ¿qué es el sistema periférico? Es la parte del sistema nervioso que se compone de los nervios y las neuronas que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Esta red neural del sistema nervioso periférico conecta al cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo intercambio de información. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué podríamos decir que hace el sistema nervioso? Pues en primer lugar, esto permite activar la musculatura y proporcionar el movimiento como voluntario e involuntario. Entonces, voluntario sería como caminar, sujetar cosas; involuntario serían como respirar, trabajos del intestino y cosas así. En segundo lugar, pues trabajo de coordinación sensorial de los estímulos como el dolor y el tacto, y su transmisión para ocasionar respuestas. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de adaptaciones neurales frente al entrenamiento de fuerza. Entonces, primero que todo, vamos a realizar incremento de fuerza. ¿Listo? Entonces, también vamos a tener una adaptación en la morfología de las unidades motoras y adaptaciones a nivel cortical producidas por la plasticidad del sistema nervioso. Vamos también a ver diferentes cambios en el comportamiento eléctrico del músculo empleando diferentes técnicas de registro de actividad eléctrica. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora un poco de la placa neuromuscular. Entonces, ¿en qué se encarga ella? Es la encargada de movilización del cuerpo a través de la transmisión de información entre una neurona motora y un músculo. ¿Listo? En pocas palabras, ¿en qué se encargan? Entonces ellos se encargan en que los músculos se contraigan o se relajen dependiendo a la necesidad de nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la placa motora. Se caracteriza por estar compuesta por una o más células musculares que se juntan para construir una fibra muscular. Estas pueden ser extrafusales o intrafusales. Listo, entonces las extrafusales se inervan dentro de la placa neuromuscular y son controladas por motoneuronas alfa. Estas controlan la fuerza que surge de la contracción de un músculo esquelético. Y las intrafusales se encargan de detectar el estiramiento del músculo y se encuentran paralelas a las extrafusales. ¿Listo? Listo, entonces como tal la placa motora es la terminación de una fibra nerviosa motora en una placa de tejido muscular no diferenciado, donde se inicia la respuesta ante un impulso nervioso motor. Vamos a hablar del uso muscular. Listo, entonces el uso muscular es un sensor ubicado en los músculos esqueléticos. Una de sus funciones es enviar información al cerebro para que las personas puedan reconocer el estado de sus huesos y sus músculos. Listo, entonces un ejemplo. El uso muscular permite reconocer el estado de contracción y el estiramiento de las fibras musculares. Esto es importante para limitar los movimientos y así evitar lesiones por una contracción o estiramiento exagerado. Es decir, que el uso muscular ayuda a que el sistema nervioso controle de forma continua el sistema musculoesquelético. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que los músculos esqueléticos tienen una función de contraerse y relajarse. Entonces,
Supongamos que estamos haciendo un curl de bíceps. Supongamos que nosotros debemos hacer, pues obviamente ejecutar un buen movimiento, o sea, un ángulo óptimo, porque si no se hace, pues esta función del uso muscular empezaría. ¿Por qué? Porque si de pronto, no sé, estamos haciendo un ángulo no apropiado, entonces el uso muscular haría como una prevención. Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, primero, el uso muscular eh, mandaría pues al sistema nervioso central mediante pues el cerebro y pues la médula espinal. Ahí mandaría un impulso al músculo y iría como ese dichoso dolor que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, este uso muscular nos ayuda así como prevenir pues dichos desgarres de los músculos y también ayuda también cuando hacemos un estiramiento después, un estiramiento agresivo, ese dolor que nosotros tenemos. Entonces ahí llega el uso muscular y hacemos como ese dolor que tenemos y pues paramos, obviamente. Vamos a hablar la hipertrofia muscular. ¿Qué es la hipertrofia muscular? Entonces, es el aumento del tamaño del diámetro transversal de las fibras debido a un aumento de la cantidad de filamentos contráctiles de actina y miosina, generando pues síntesis proteico. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de hipertrofia muscular. La primera es hipertrofia sarcomérica y la segunda es hipertrofia sarcoplasmática. Entonces vamos a hablar de la hipertrofia sarcomérica. Listo, entonces la hipertrofia sarcomérica es el aumento del tamaño y el número de sarcómeros que comprenden las miofibrilas, o lo que es lo mismo, el aumento de las proteínas contractiles, o sea, la actina y la miosina en el músculo. Entonces, ¿cómo se hace pues el crecimiento de los sarcómeros? Entonces, listo. Entonces, uno tendría que pues, realizar ejercicios de fuerza. Y pues la hipertrofia sarcoplasmática no es más que el aumento del tamaño de las células musculares a través del incremento de su plasma y el aumento de las fibras musculares no contractiles. Lo que quiere decir que aumentarás principalmente el tamaño de los músculos por acumulación de agua y en células. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la hipertrofia sarcomérica es más, o sea, su objetivo principal es ser fuerte y útil. En cambio, la sarcoplasmática pues es como eh, la gente que pues es fisicoculturista, que es solo verse muy grande y nada más. Entonces, si ustedes ven a esas personas, pues no pueden realizar eh, cargas máximas porque pues no tienen pues suficiente fuerza. ¿Listo? Entonces, ya. Vemos en la imagen es que la hipertrofia sarcoplasmática vemos que las miofibrilas son menores y pues el agua pues es mejor, es más, ¿no? Y la sarcomérica pues vemos que es un músculo más fuerte y denso con más miofibrilas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer un entrenamiento pues para este tipo de hipertrofia? Entonces, para hipertrofia sarcoplasmática se realizan pues ejercicios por pues volúmenes, digamos, no sé, 4 a 15 repeticiones, a 20, o sea, estos son de muchas repeticiones y poco peso. En cambio, en la eh, hipertrofia sarcomérica se realiza todo al contrario. Ejercicios con fuerza máxima, o sea, realizar ejercicios, no sé, 4 de 5 repeticiones a 8 repeticiones por máximo. Esto también se podría, no sé, en un entrenamiento podríamos hacer los dos tipos de entrenamiento, pero pues enfocándonos más en la sarcomérica, pues ya que sabemos que es más útil y somos más fuertes en ese aspecto. Vamos a hablar del proceso de cómo llega la proteína al músculo. No sé, vamos a hablar un pequeño paréntesis. No sé, uno anteriormente, un momento determinado,
uno llegaba a pensar que la proteína, el alimento que uno consumía, llegaba a su 100% al músculo, pero pues no, no es así. Entonces vamos a hacer como ese procedimiento de qué es lo que sucede. Entonces primero que todo hay una digestión. Entonces las enzimas del estómago y del intestino delgado descomponen la proteína en péptidos con combinaciones de al menos de 2 a 3 aminoácidos. Después, pues las enzimas rompen todavía más los péptidos y liberan los aminoácidos individualmente. Bueno, entonces ya después llega el transporte. Entonces, los aminoácidos viajan directamente del tracto gastrointestinal al hígado a través de la vena aorta. Entonces, pues nosotros sabemos que el hígado pues es la desintoxicación de la sangre, pero también impulsa a los aminoácidos de que vuelta a la torrente sanguínea para que lleguen a tus músculos. ¿Listo? Entonces ya después hay una respuesta. Entonces nosotros cuando hacemos un entrenamiento de fuerza, pues nosotros hacemos como una micro rupturas en estas fibras. Entonces, entonces hacemos aquí la construcción. Y aquí es donde el ADN funciona como un capataz de obra, recluta a los aminoácidos y dirige su actividad y les asigna sus funciones. Entonces, utiliza los suministradores de aminoácidos que acaban de recibir para tener más miofibrilas, hacen de filamentos proteicos de miosina y actina. Y aquí pues ya hay una reparación y crecimiento. Pues aquí gracias a esto pues la miofibrila ayuda a que el músculo se haga más grande y más fuerte de lo que era antes. Entonces, esto puede variar un poco cuando nosotros hacemos un ejercicio, bueno, una actividad física de gran impacto hacia el metabolismo, ya que cuando nosotros hacemos ejercicio, pues bueno, se generan buenas hormonas y eso, pero entonces ahí el músculo, como necesita pues proteína, puede variar mucho cuando nosotros consumimos el alimento o la proteína, ya que pues el músculo necesita pues esta proteína. Entonces va a adquirir mayormente la proteína que se consume, ya que cuando nosotros no hacemos, no sé, no estamos haciendo ejercicio y tomamos esa proteína, bueno, primero el intestino delgado pues va a consumir una cierta cantidad de proteína, después el hígado y ya sigue el músculo. Entonces podríamos decir que para aumentar la capacidad de proteína en el músculo tenemos que hacer un gran impacto en el metabolismo haciendo ejercicio, y pues ahí vamos a adquirir la mayor parte de la proteína. También, ¿qué puede influir en el crecimiento de tus músculos? Primero, el descanso, la alimentación y el entrenamiento. Entonces, si nosotros tenemos en el objetivo de hipertrofia, entonces tenemos que hacer una dieta hipercalórica. Eso quiere decir que necesitamos consumir más calorías de las que consumimos. También tenemos que hacer un buen descanso, mínimo 7 a 8 horas de descanso efectivo, y un entrenamiento pues apropiado, y ya. Con esos factores podemos garantizar una muy buena hipertrofia al músculo.